Usted ahora está silenciado. Perfecto. Voy a cargar entonces. Vamos a subir el Power y vamos a comenzar la clase en 2 minutitos. Vamos a comenzar entonces la clase. Bueno, saludarles, decirles que bueno poder volver a hablar con ustedes o compartir la clase de este día. Para mí es mi primera clase, entonces ustedes ya tienen experiencia en esto, pero yo es mi primera clase a través de este medio. Pero espero que podamos aprender, que podamos avanzar y que podamos, ¿cierto?, sacar adelante la clase del día de hoy. Lo primero que quiero darles, como ya lo dije anteriormente, pero lo voy a volver a repetir, vamos a tratar de interactuar. Yo voy a hacer algunas preguntas, pero quiero que todas me las respondan a través del chat. Yo posiblemente le pregunte directamente a algún alumno o le pregunte a todos en general. Y lo segundo, voy a comenzar entonces, voy a pasar la asistencia y lo que quiero es que ustedes me respondan presente, profesor. Que me puedan responder cierto presente mientras yo le paso la asistencia. Entonces, Alonso, Anaís, Alondra, Justin, Amira, Martina, Rubén, Florencia, Fernanda, ¿Profe? Benjamín. Presente. ¿Ya? Lo que quiero es que me escriban, no que prendan el micrófono, sino que puedan poner, porque así me queda registrado a mí quién está presente, ¿ya? Anoto como presente, profe. Rubén, ¿qué me dices? Sí. Me anoto como presente. Sí, Rubén. Ya. Escribe igual presente acá abajo, por favor, ¿ya? En el chat. Y ahí me queda registrado. Quedamos. Benjamín Cusquizibán, Leonardo, Rocío, Tomás, Jennifer, Isidora, Tomás Hernández, Lucas, Consuelo, Bastián, Francisca, Angelina, Sol,
Benjamín Ríos Aranza, Benjamín Rivas, Agustina, Sofía, Constanza, Lucas Tobar, Abraham y Ezequiel. Hola, Ezequiel. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. Yo les mandé algún material y si se recuerdan, la última clase que tuvimos presencial fue, empezamos a hablar acerca de lo que es la materia. Entonces, yo, con respecto a esto, vamos a reforzar, vamos a tomar el primer PPT o primer PowerPoint que teníamos, y de ese vamos a trabajar, y voy a hacerle algunas consultas, vamos a aclarar algunas dudas, y vamos a poner la clase en esta hora. Entonces, ¿qué entendemos por materia? Si se recuerdan, yo les planteaba la primera clase que la materia es todas las cosas que nos rodean. Todas las cosas que existen tienen materia. Por lo tanto, si nosotros, no sé, vemos el agua, es materia. Si nosotros vemos, ¿cierto?, el espacio y vamos a ver las lunas, las estrellas, están constituidas, están creadas y constituidas por materia. Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que, sí, claro, Consuelo, que contienen masa y volumen. Entonces, una de las cosas que es importante, que todo lo que nos rodea está compuesto por masa y volumen, y a este concepto se le llama materia. La masa y el volumen son propiedades generales, ¿cierto?, propias de la materia. Y para darnos cuenta bien, tanto de esas cosas que nos rodean, se recuerdan que yo les planteaba que parte de la materia tenemos, ¿cierto?, tanto los animalitos, las cosas que nos rodean, las cosas que son sólidas, tanto también las cosas que son, ¿cierto?, como el agua, que son líquidas, y también aquellas que son gaseosas. Todo está compuesto por materia. Pero la materia, como decíamos recién, se compone por masa y por volumen. La masa se puede medir, y se mide de la siguiente manera. Se mide a través de... ¿Alguien me puede escribir abajo con qué objeto nosotros podemos medir la masa de un objeto, de una materia? A través de una pesa. Muy bien, Lucas. ¿De qué otra cosa podemos? De una pesa. Muy bien. De una balanza. De una pesa. Claro que sí. A través de una balanza y una pesa nosotros podemos medir la masa. ¿Por qué razón? Porque tiene un volumen. Porque tiene una contextura que podemos medir. Por ejemplo, yo puedo medir, ¿cierto?, la masa de cuando vamos a la panadería, ¿cierto?, y compramos pan, que está compuesta por materia, pero que es una masa, ¿cierto? Nosotros compramos el pan y le decimos que queremos 3 kilos de pan. Por lo tanto, sacamos unas marraquetas, las echamos en una bolsita, y la persona que nos atiende lo toma y lo lleva hacia esa balanza y lo coloca en esa, ¿cierto?, en esa pesa. Ahora, ¿cómo yo puedo medir lo que no es masa, sino lo que se denomina con volumen? Por ejemplo, el líquido, todo lo que es líquido. ¿Cómo yo puedo medir? Lucas me puso la respuesta en relación a, me imagino que al volumen, a cómo yo mido el volumen. Muy bien, a través de un recipiente, bien, Florencia, de una probeta, perfecto, un tubo de ensayo, de un vaso, muy bien, de un recipiente. ¿Por qué razón? Porque, si ustedes se dan cuenta, en lo que es líquido específicamente, nosotros no podríamos medirlo al no tener un contenedor donde nosotros podemos medir eso. ¿Por qué razón? Porque si no se nos esparcería por todos lados. Entonces, muy bien, la jeringa es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque la jeringa tiene medidas. Si ustedes ven una jeringa, se van a dar cuenta que tiene unas medidas que esas fueron previstas previamente, ¿cierto?
calibradas de tal manera para que al echar el líquido se pueda medir. No solamente se mide los líquidos, también, por ejemplo, la arena. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, sus papás, cuando han hecho alguna construcción, van y necesitan, el maestro le dice, ¿sabes qué? Necesito que compre 1 metro lineal de arena. Entonces, para eso tiene que haber una forma de medir la arena. Entonces, tiene que haber un contenedor y eso se saca en centímetros cúbicos. Se ve la medida de esta materia, que es mucho más, podríamos decir que no se puede medir si no tiene un contenedor, algo que lo contenga y que tenga unas medidas calibradas para poder saber cuánto es la cantidad que yo tengo. Entonces, eso sería, volvemos a un resumen, o volvemos a retomar, decir que la materia está compuesta por volumen, está compuesta por la masa, que es todas las cosas que nos rodean, y que la masa nosotros la podemos medir, ¿cierto?, a través de una balanza, de una pesa, y que el volumen se puede medir a través, ¿cierto?, de un contenedor. En este caso, cuando hablamos de contenedor, puede ser un tubo de ensayo, puede ser una jeringa, una probeta, un recipiente, que pueda tener una medida, ¿cierto?, para que yo pueda saber cuánto es lo que yo estoy teniendo en esta medida de esta masa. Casi siempre, si ustedes ahora que están en la casita, me imagino que han podido ver algunos videos o posiblemente han podido trabajar con sus papás y hayan visto medidas para, por ejemplo, hacer pan amasado, para hacer sopaipilla. Necesariamente necesitamos un contenedor para poder medir. Necesitamos, no sé, nos dicen, necesito 1 litro de agua por 2 kilos de harina, o 1 litro de agua por 1 kilo de harina. Y para eso existe este tipo de herramientas para la medición, para que los productos nos calcen bien. Muy bien. Quería cargar el PPT, pero no me quiso cargar en este momento. Entonces, lo que sí quiero que podamos, voy a tratar de cargarlo porque necesito que anoten algo. Espérenme un segundito. Sí. Antes lo quise cargar y no me quiso cargar. Entonces, vamos a ver ahora si me quiere cargar. Vamos a esperar. Otra cosa importante que yo quisiera, dentro del PPT que yo les envié, el primero, aparecía un mapa conceptual. En el mapa conceptual estaba definido de la siguiente manera. Aparece la materia, y la materia dividida en 3 propiedades o 3 puntos importantes. ¿Cómo se define la materia? Que serían sus propiedades generales. Después tendríamos qué tiene la materia, propiedades específicas, y también, ¿cierto?, cómo se presenta la materia. Y la materia se presenta en 3 estados: en estado sólido, en un estado líquido y en un estado gaseoso. Entonces, cuando hablamos de propiedades generales, estamos hablando de la masa y del volumen. Cuando hablamos de las propiedades específicas, estamos hablando cómo yo puedo, ¿cierto?, distinguir los distintos tipos de materia que existen. Vamos a encontrar distintos tipos de materia, cómo se construye, ¿cierto?, por ejemplo, un objeto. Un objeto puede contener 3 tipos de materia distintas, así, de esa forma. Y también cuánto es la densidad de aquel producto. Y por último, ¿cierto?, decíamos que tenemos 3 tipos de materia. No me quiere cargar esto. Quería ponerles el power, pero algo pasa que no me carga. No me carga el PowerPoint. Pero yo lo envié, está dentro del... No sé si ustedes lo vieron en la página web, está el primer Power que yo envié. Ahí va a aparecer esta materia, porque les voy a pedir que en su cuaderno anoten este mapa conceptual. Lo tienen todos tienen posibilidades de llegar a tener el PowerPoint, que se llama PPT de Ciencias Naturales, 4º año, ¿cierto? Primera unidad. Bueno, es que no me quiere cargar en el computador en este momento el PPT. Lo estaba tratando de cargar y no sé qué pasa.
tendrían que meterse a la página del colegio. Voy a colocar acá. Y ahí tienen que buscar en cristianooriente.cl, buscar donde están cada curso, va a aparecer su curso, y se meten en Ciencias Naturales, y ahí van a aparecer los PowerPoint. Yo necesito que en su cuaderno ustedes escriban el mapa conceptual que aparece en el primer PowerPoint, ¿ya? Que sería la cuarta diapositiva, porque no la puedo cargar en este momento, quería cargarla para que ustedes la pudieran anotar. No me quiere subir el PowerPoint. A ver si lo puedo subir ahora. Dice que está en proceso de carga. No me va a demorar mucho si se trata de subir. Muy bien. Entonces, hablando de la materia, vuelvo al concepto. Me van a anotar en su cuaderno, ahora en este momento, van a anotar como título 3 estados de la materia. Como un título van a anotar entonces los 3 estados de la materia. Preocupado por una casa y bueno, dale, vamos, había alquilado. Van a anotar Profe, no me entonces deja ¿Qué no le deja? meterme a la página. Ah, no, porque estás conmigo ahora, pues estás trabajando conmigo. Pero después, cuando ya dejemos de trabajar, usted te va a meter a la página y va a tratar de bajar lo que les pido, ¿ya? Ah, ya. Perfecto. Pero ahora yo quiero que anoten en el cuaderno 3 estados de la materia. Los 3 estados de la materia. Profe, es como título. Sí, como un título, colóquelo porque vamos a hablar ahora con respecto a los estados de la materia, que ustedes ya lo manejan. Pero ¿Ponemos? que como me conoce, Entonces ponemos como título 3 estados de la materia. Claro, los estados de la materia. Eso, perfecto. Los estados de la materia. Y ustedes van a anotarlo ahí solo, y ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Cuáles serían los 3 estados de la materia? ¿Me los pueden escribir aquí en el chat? ¿Cuáles son los 3 estados que ustedes conocen de la materia? Muy bien, Agustina, el sólido. Muy bien, Benjamín. El sólido, el líquido y el gaseoso. Perfecto, Lucas. Líquido y gaseoso. Nos falta uno ahí, ¿cierto? Sólido, líquido y gaseoso. Perfecto. Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Hola. Yo voy a pedirte que apague el micrófono, por favor. Caca, weón. Vamos a apagar el micrófono. Rubén, también te voy a pedir que lo puedas apagar el micrófono. Gracias. Muy bien. El título que dejamos entonces, los 3 estados de la materia, y luego ustedes me han escrito, ¿cierto? Sólido, líquido y gaseoso. Les quiero poner un video para que puedan ver, ¿cierto? Y de ahí vamos a seguir con la clase. Déjenme subir el video. Smile and Learn. Smile and Learn. Uf, qué calor. ¡Ey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho. Pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco.
¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en 3 estados. Líquido, como este zumo de fresa, sólido, como este polo, y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse. ¿Ves cómo se mueven? Parece que están bailando. Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente. ¡Mira! Están un poco locas. ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco. La materia se puede encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo. Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Siempre ocupa lo mismo. Además, sus partículas están separadas y pueden moverse. La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables. Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente. Eso es todo sobre los estados de la materia. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, te dejo que si no, no voy a vender ningún polo. ¡Hasta luego! ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga Smile and Learn en tu móvil, tablet u ordenador. Ahora sí. Perfecto. Ahora me escuchan, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta en el video que nos habla de estos 3 estados? Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Es como se compone, ¿cierto?, la materia. Hablábamos que se componía de masa y de volumen. Y tiene 3 tipos de estados específicos. Voy a detener el video. Aquí sí. De 3 estados específicos. Los sólidos tienen forma y volumen constante. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de su estructura. Eso lo hace que sea sólido. Por lo tanto, ¿me pueden dar un ejemplo de alguna materia que sea sólida? Y me la escriben acá abajo y yo los voy leyendo y vamos compartiendo. ¿Algún ejemplo de alguna materia que sea sólida? El hielo, la mesa, el hielo, un lápiz, ¿sí? El hielo, ¿cierto? El hierro, perfecto, Tomás. El helado, muy bien. El metal, bien, Tomás, bien, Abraham, el helado, ¿cierto? Fierro, los celulares. Perfecto. Todo entonces lo que tiene materia tiene una forma, tiene volumen y es un volumen constante. ¿Qué significa? Que yo puedo agarrarlo, lo puedo tomar con mis manos, lo puedo palpar con mis manos, ¿cierto? Lo puedo palpar con mis dedos. Eso significa que es sólido. Luego tenemos el estado líquido. Y el estado líquido no tiene forma fija, pero sí volumen. La variedad de formas y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Entonces, un ejemplo de algún estado líquido, el agua, una bebida,
agua, ¿cierto? La leche, perfecto. ¿Qué otro? Jugo. Muy bien. El té ya preparado, ¿cierto? Una bebida, la sopa, el café, el yogur. Tío, ¿Bien? ¿Alcanza? es que cuando usted puso el video yo no lo pude ver, o sea, le daba a ver el video y como que se me devolvía. Ah, puede ser que la conexión a internet sea la que complica un poco, pero es más o menos lo que estoy hablando ahora, ¿ya? Muy bien, el agua, el yogur, perfecto. Entonces, tenemos el estado sólido, que es todo lo que yo puedo palpar con mis manos, ¿cierto? Y que tiene una forma y tiene un volumen específico, o que es constante. En lo líquido, ¿cierto? No tiene una forma fija. Ustedes pueden ver, ¿cierto? Que el agua no podemos, ¿cierto? Tomarlo así directamente con la mano, a menos que hagamos como un recipiente con nuestras manos para poder tomar lo que es líquido. Y tenemos, por otro lado, ¿cierto? El estado gaseoso. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de gaseoso? Muy bien. La nube, el vapor, el hidrógeno. Muy bien, el gas. Perfecto. El humo. El gas de la bebida, ¿cierto? Sí, cuando abrimos sale como un tipo de gas. ¿Sí? El oxígeno. Pregunta. Cuando hablamos del estado gaseoso, ¿lo podemos ver siempre? ¿Se puede ver? ¿No, cierto? A veces lo podemos ver y a veces no podemos dimensionar porque las partículas son tan pequeñitas y están separadas muchas veces, a diferencia de las partículas de una materia, ¿cierto? Sólida. Las partículas, ¿cierto? De la gaseosa están separadas. No tienen una forma ni volumen fijo. En ellos es muy característica la variación de volumen que experimentan al cambiar, ¿cierto?, las condiciones de temperatura y la de presión. Dependiendo de la temperatura, va a cambiar, ¿cierto?, su estado. Es sumamente importante eso, reconocerlo. Entonces, resumimos. La materia está compuesta por, me lo escriben rápidamente, el que escriba primero, ¿por qué está compuesta la materia? Masa y volumen. Muy bien, Agustina. Y la materia, ¿cierto?, está dividida en 3 estados, o tiene 3 tipos de estados. ¿Cuáles serían esos estados? Me lo escriben rápidamente. ¿Ya? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, Florencia. Dedos rápidos. Perfecto. Líquido, sólido y gaseoso. Muy bien. Ya entendemos entonces que tenemos un estado que es sólido, que lo podemos palpar, un estado líquido, que también lo podríamos palpar, pero no lo podemos contener en nuestras manos, a menos que juntemos nuestras manos, ¿cierto? Y el gaseoso, que es mucho más difícil de poder distinguir, porque no lo podemos ver con los ojos o no lo podemos palpar muchas veces, pero sí tiene un volumen distinto, distintas formas, y eso sí a veces lo podemos sentir con otro de nuestros sentidos, que es el olfato. El olfato nos puede permitir ver el estado gaseoso. ¿Qué es un cambio de estado? Vamos a ver qué es lo que es un cambio de estado. Ahí vamos a ver un concepto bien interesante. En su cuaderno van a colocar al lado del líquido, van a colocar líquido, abajo, ¿cierto? Vamos a colocar sólido, líquido y gaseoso hacia abajo, y vamos a colocar al lado del líquido, al lado de sólido, una flechita, y vamos a colocar líquido. Entonces, colocamos sólido y al ladito vamos a colocar líquido. Y es este paso, el paso de sólido a líquido, porque la materia tiene esa facultad de cambiar de estado. Entonces vamos a ver cómo cambia del estado sólido al estado líquido. Y para cambiar del estado sólido al estado líquido, a ese punto, entonces ustedes van a escribir sólido, una rayita al lado líquido, y vamos a colocar un signo igual, y vamos a colocar fusión.
Voy a ver si lo puedo hacer en la pizarra. No sé si me va a dar la posibilidad, pero voy a ver. Una cosa sí quiero que coloquen. No tengo lápiz. Vamos aquí, un lápiz. Ya. Van a colocar entonces sólido. No me quiere escribir esto. Va, vamos a colocar. Disculpen mi letra. Sólido. Una rayita. Líquido. Y al lado un signo igual. Y ahí van a escribir fusión, la palabra fusión. Le explico al tiro de qué se trata. Ya. Fusión. ¿Se entiende más o menos lo que estoy pidiendo, cierto? Sí, traté de hacerlo con el cuadro de texto, pero no me pidió, no me funcionó. Voy a ver si lo puedo hacer con el cuadro de texto nuevamente. Ah, ahí está. Gracias. ¿Quién me dijo eso? Gracias a quien me lo dijo. Ahí está. Sería sólido. ¿Lo de arriba? Una de las dos es la que no le quiere arrendar. Una de las dos es la que no la quiere arrendar, pero no sirve que las dos le digan. Ya, Pero entonces vamos a colocar sólido, para el líquido. 20 de enero, Cuando hacemos el paso de sólido a líquido, vamos a decir fusión. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, del paso de sólido a líquido, se llama fusión. Un punto de fusión es una temperatura a la que tiene lugar este cambio. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que es sólido y queremos transformarlo o que pase de la materia de un estado sólido a un estado líquido, al agregarle temperatura, nosotros vamos a provocar una fusión y se va a transformar en líquido. Luego van a notar el paso de líquido a gaseoso. Este estado, voy a colocar aquí uno. Le vamos a colocar que es la vamos a colocar que este es el paso, ¿cierto?, de líquido a gaseoso, se llama vaporización. Vaporización. Es importante reconocer que cuando nosotros le aumentamos, le colocamos temperatura a lo que es el líquido, llegando a una temperatura específica, vamos a tener, ¿cierto?, la vaporación. Cuando nosotros a algo sólido le colocamos calor, se va a transformar, ¿cierto?, en algo líquido. En específico, podríamos hablar del hielo, ¿cierto?, que está en un estado sólido, a temperatura,
se transforma en algo líquido. Y ese hielo que se transformó de algo, ¿cierto?, que era sólido a algo líquido, luego le agregamos nuevamente temperatura y se transforma en un gas, o, ¿cierto?, este paso se llama vaporización. Y tenemos otro paso que sería el de gaseoso a sólido, que este es un proceso mucho más fuerte. Sólido. Y este proceso de gaseoso a sólido se llama condensación. 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 Entonces, estamos viendo estos tres pasos, aunque vamos a ver otros más, porque podemos también pasar de un estado líquido a sólido, podemos pasar de gaseoso a líquido, también podemos hacer esos pasos. Pero quiero que anoten estos tres fundamentales. Los tres fundamentales, cuando nosotros aplicamos calor a sólido, se va a transformar a líquido, y ese proceso se le llama fusión. Luego, de un estado cierto líquido, nosotros podemos, al aumentarle, ponerle calor nuevamente, se va a transformar en gaseoso, se va a evaporar. Y luego, si yo quiero transformar algo que es una materia gaseosa en algo sólido, ahí viene la otra parte, porque ya no le agregamos calor, sino que es disminuir la temperatura, llegar a una temperatura muy baja, que algo que era cierto gaseoso pueda llegar a condensarse de tal manera que se transforme en algo sólido. Que eso se provoca con la baja de temperatura. Como por ejemplo, cuando hablamos de la fusión, entonces, vamos a hablar, por un ejemplo específico, ustedes van al negocio y compran un helado. Compran su helado, ¿cierto? Pero no se lo comen al tiro. Y ese helado, al estar fuera de un ambiente de hielo, ¿cierto?, se va a derretir, y eso significa que empieza un proceso de fusión y se transforma en algo líquido. Cuando hablamos de algo de lo líquido a lo gaseoso, vamos a hablar de los vapores. Por ejemplo, cuando ustedes hierven en un hervidor o en una tetera, colocan líquido adentro de él y lo colocan, ¿cierto?, o en la cocina, o lo enchufan a la corriente, donde tiene, ¿cierto?, un condensador que va a provocar temperatura, empieza a un estado de ebullición, que se llama, que va a llegar, ¿cierto?, a una temperatura donde hierve el agua, y esa agua hervida se va a transformar, ¿cierto?, en un vapor o en un gas. Y ese es el proceso de vaporización. Hay un ejemplo mayor, no sé si ustedes, cuando de ahí te saludo, Francisca, por tu cumpleaños, pero feliz cumpleaños igual. Cuando nosotros estamos, ¿cierto?, no sé si su mamá o su papá, ¿cierto?, cuando cocinan, hay una olla que se llama olla a presión. Y esa olla de presión es cuando uno hace, por ejemplo, una carne, la coloca dentro de esa olla, coloca el líquido, coloca agua, pero estas ollas tienen un sistema hermético que cuando le colocan la tapa, lo cierran de tal manera que el gas que se provoca en este cambio de estado, de líquido a gaseoso, los gases no salen por ningún lado, y eso provoca que la temperatura sea mucho más fuerte, mucho más grande. Sí, suena un pitito, ¿cierto?, porque por ahí trata de salir el gas, en este caso, ¿cierto?, el vapor, y provoca un sonido.
dicen que es muy peligrosa esa olla, en el sentido de que sí hay que saber manejarla, porque si uno llega y saca, es tanto la presión que hace, por eso se llama olla de presión, que el gas que está ahí, que el agua que estaba adentro, se transformó en gas, y empieza a hacer tanta presión que trata de sacar hacia afuera la tapa, y eso lo que hace es que cocine mucho más rápido los alimentos que están dentro de esa olla. Por eso se llama olla de presión. Antiguamente también existían las locomotoras a vapor, y era un proceso más o menos parecido. Era tan fuerte, tanto la presión que hacía este líquido que se está transformando de líquido a gaseoso, que el gas que provocaba que se moviera esta locomotora. Es importante, ¿cierto? Perfecto. Entonces, vamos a hacer nuevamente un resumen. El resumen consiste, yo siempre voy a reforzarlo desde el principio. La materia se compone por volumen y masa. Esta materia está compuesta, ¿cierto? O tiene 3 estados, se pueden considerar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos de los estados, también hay cambios de estado. Puede cambiar una materia, puede estar siendo muy sólida, como el hielo, pero en cambio de ambiente o de temperatura, puede transformarse, ¿cierto?, en gaseoso, en líquido. Y esto que queda líquido también se puede transformar en gaseoso. Pero, ¿qué pasaría si yo ¿Qué pasaría si yo quiero transformar algo que está gaseoso a líquido? ¿Cómo se llama ese proceso de gaseoso a líquido? Se llama igual como de gaseoso a sólido, condensación. Pero, si yo quiero una materia que yo la tengo líquida y quiero que se transforme en una materia sólida, el proceso de transformación de lo líquido a lo sólido se le llama solidificación. Ese es el proceso cuando yo ya no le pongo temperatura, sino que le quito la temperatura a un líquido, ¿cierto? Cuando yo tengo, no sé, pues un vaso con agua y lo meto en el freezer, en la parte donde se hacen los hielos, y lo meto adentro de eso, se va a transformar, ¿cierto? Va a haber una solidificación de lo líquido a lo sólido. De la misma manera, ¿cierto?, pasa con respecto al aspecto de gaseoso a la condensación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Me dicen que sí, me escriben sí, se entiende. Si hay alguna pregunta, me la hacen y yo se las vamos a ir respondiendo. Perfecto, entonces, vamos entonces ahora a hacer algunas preguntas. Hicimos nosotros, o yo les mandé una guía, que es la guía número 5. La guía número 5 es la que tiene una sopa de letras. A ver, Lucas me pregunta, ¿de sólido a líquido también es condensación? Sí, de sólido a líquido también es condensación. Perdón, de gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido también es condensación, Lucas. En la guía número 5, que se envió, hay una sopa de letras. Esa espero que la hayan hecho porque son conceptos y palabras que tienen que ver con el tema de la materia. Dureza, estado, núcleo, materia, temperatura, textura, plasma, masa, átomo, longitud, gaseoso, partícula, etcétera, etcétera. Pero en la parte de abajo de esa misma guía, dice, dibuja un objeto con las siguientes características. Entonces yo quiero preguntarles, o que me den un ejemplo. Si me pueden dar un ejemplo de algún objeto que tenga características de dureza, o que sea duro para ustedes. ¿Qué objeto para ustedes es duro? Angelina, apague su... Gracias. La mesa, el hierro, muy bien. Una pala, un ladrillo,
mesa, la silla, ¿cierto? Para usted eso tiene, y si yo les pregunto, muy bien, ahora mi pregunta es, a esos objetos que ustedes me están mencionando, el lápiz, la piedra, ¿en qué estado lo encontramos? ¿En qué estado encontramos una piedra? ¿En qué estado encontramos un objeto que sea duro? Sólido, perfecto. Perfecto, que es sólido. Muy bien, sólido. Ahora, ¿qué ejemplo me podrían dar por algo blando? ¿Qué objeto podrían colocar Pues cuando tienen como una materia blanda? El cojín, ya, muy bien. La masa, ¿Almohada? la almohada, sí, la almohada, muy bien. La gelatina, un cojín de peluche, muy bien. Ahora la pregunta es, un cojín, una almohada, una esponja, ¿en qué estado se encuentra? Muy bien, Lucas. En estado sólido. A pesar de que no es duro, es blando, pero sí, está en un estado sólido. Perfecto, muy bien. Si yo les digo algo pesado, no te voy a decir una palabra pesada, no. Si yo les digo, díganme, denme un ejemplo de algún objeto que sea pesado. Una pesa, muy bien. No, todos los días caía, esto lo sabía más. ¿Un televisor? Todo el mundo sabía esa vaina. Un televisor, muy bien, pero Aranza, escríbeme lo mejor, ya, porque me confundo cuando escucho un barco, una mesa. ¿Por qué nosotros decimos que esos objetos son pesados? Porque nos cuesta moverlos, por ejemplo, una mesa cuesta moverla. Ahora, ¿en qué estado está algo pesado? Muy bien, Ezequiel, en un estado sólido. Sólido, muy bien. En un estado sólido, perfecto. Muy bien. Ahora, si yo les digo, ¿qué cosas ustedes me podrían dar como ejemplo del liviano? Un objeto liviano. Una pluma, muy bien. Un vaso, una pluma, un lápiz, una pluma. Muy bien, perfecto. Una flor, una hoja, goma, un labial, me pone, ¿cierto? Una pelusa. Perfecto. Ahora mi pregunta es, ¿en qué estado está una pluma? En el estado sólido, muy bien. A pesar de que es un objeto o una materia liviana, sigue estando en un estado que es sólido. Ahora, otra pregunta. ¿Me pueden dar un ejemplo de algo que flota en el agua? Muy bien, un corcho, un barco. Perfecto. Un plástico, sí. A pesar de que un lápiz, un bote, perfecto. Ahora, ese barco o ese corcho o esa goma, ¿en qué estado está? En un estado sólido. Perfecto. Y mi pregunta surge, si está en un estado sólido y está en el mar o en el agua, ¿por qué razón flotará? Ahora otro ejemplo que me quiero que me den. ¿Qué objeto se hundiría en el agua? ¿Qué objeto o qué materia ustedes creen que se hundirían en el agua? Ah, muy bien, soy liviano. Bien la respuesta anterior. Se hundiría un teléfono, una piedra, ¿cierto? Una pelota, una lata, un anillo, una pesa, un sillón. Perfecto.
una tele, un camión. Hay una razón científica con respecto a por qué un objeto podría flotar y otro objeto es liviano y puede flotar dentro, o uno que es pesado, ¿cierto?, se va a hundir. Siendo que un libro, un vehículo, un ladrillo, una piedra, ¿están en qué estado? ¿En qué estado están? En estado sólido. Al igual, ¿cierto?, que una pluma, al igual que un corcho, que son más livianos y que pueden flotar dentro del agua, a diferencia, ¿cierto?, que los otros son más pesados. Ahora, la materia, como bien decíamos, está compuesta tanto de volumen como de masa. Y cuando la masa es pesada, tiene un peso, no, es más pesada que el agua, tiende a hundirse. Pero si pesa menos que el agua, va a flotar, va a permitir este proceso que flote dentro de esta otra materia, que es el agua, que es más liviana o más pesada, se va a hacer dependiendo del objeto que tengamos. Perfecto. Sí. Resumen de hasta ahora de la clase. De lo que hemos estado viendo, y como hemos hecho un repaso también de lo que ustedes ya han visto dentro del material que se les ha entregado, comenzamos viendo con respecto a la materia. Una de las cosas fundamentales de la materia es que todas las cosas están compuestas por materia. Todo lo que nos rodea, todo. Nuestro físico, nuestros pelos, no sé, todo lo que nos rodea está un insecto pequeñito, el más pequeñito que ustedes microscópicamente se vean, es materia. Tío, Y Él anda en tu mundo, ya se casó con él. ¿me puede repetir lo que dijo? Porque de repente se me fue como no lo escuché. se fue el audio. Perfecto, lo repito. Estamos haciendo un resumen ahora de lo que hemos visto durante la clase. Hemos visto, ¿cierto? Específicamente hemos estado hablando acerca de la materia. Y que la materia está en todas las cosas que nos rodean. Todo lo que hay, desde lo más grande que existe hasta lo más pequeñito que ustedes puedan hasta verlo microscópicamente, muy pequeñito, que no se pueda ver. Eso mismo también está considerado como materia. ¿Por qué razón? Porque tiene masa y porque tiene volumen. Porque tiene masa y porque tiene volumen. Entonces, como es todo lo que nos rodea tiene masa y volumen, de alguna forma nosotros tenemos que medir y podemos identificar estas materias. Y la podemos identificar en 3 tipos de estados. Los estados que ustedes ya me han mencionado, y los vamos a reforzar nuevamente, que sería el estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Esos 3 estados son los que componen la materia. Luego, ¿cierto? Cada uno de esta materia puede cambiar de estado dependiendo de las circunstancias que se den. Por ejemplo, a mucha temperatura, un objeto o una materia que sea sólida se puede, ¿cierto?, fusionar, una fusión, o puede vaporizarse dependiendo, ¿cierto?, de la condición de temperatura que se dé. Luego tenemos, ¿cierto? Vamos a bajar el volumen aquí. Y luego tenemos, ¿cierto? Vamos a silenciar. En este proceso, ¿cierto?, de transformación, tenemos de sólido, podemos pasar o podemos cambiar de estado, ¿cierto?, a líquido, de líquido podemos pasar, ¿cierto?, a gaseoso, y viceversa, también podemos traspasar, ¿cierto?, o pasar de gaseoso a líquido y a sólido. Y
también destacar que no importando si es sólido, si es pesado, va a seguir siendo sólido, si es liviano, sigue siendo sólido, si es cierto, si tiene otro tipo de características, sigue siendo sólido, a menos que esté cierto en este proceso de transformación a líquido, que tiene que ver con un cambio de temperatura y de un proceso que pasa, cierto, desde de un estado sólido a un estado líquido. Últimas preguntas para ya ir terminando la clase del día de hoy. Primero, ¿queda claro con respecto a lo que es la materia? Perfecto. Segundo, ¿me responden mi pregunta, no la de la Sol, por favor? Después se lavan las manos, porque tienen que lavárselas bien lavadas, con un estado líquido, ¿cierto? Que es el agua, y el jabón, que puede ser líquido. Muy bien, se entiende. Ahora, los tres estados, ¿los entendemos bien? Estado sólido, líquido y gaseoso. Yo sí. Perfecto. Hay un último concepto que tiene que ver con cambio de estado, que es un cambio de estado bien interesante. Lo voy a escribir para que ustedes lo anoten en su cuaderno, por favor, esto último. Cuando nosotros pasamos de un estado sólido y nos saltamos del estado líquido y pasamos de sólido a un estado gaseoso, hay un proceso que se llama sublimación. Entonces, colocamos sólido a gaseoso. Una F. A gaseoso. Este proceso se le llama sublimación. De sólido a gaseoso, saltándonos el estado líquido, cuando va a mucha temperatura, algo sólido, demasiada temperatura, puede traspasarse a algo gaseoso, y ese proceso se le llama sublimación. Hay un ejemplo específico, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los tazones que se hacen, que le colocan una foto del Día de la Mamá y todo eso. Esos tazones vienen en blanco. Y esos tazones, la persona que trabaja en ese proceso, imprime en una hoja que queda en un aspecto sólido, la imagen que está impresa en algo sólido, pero al colocarle calor, se transfiere ese proceso a través de pasar de sólido a un estado gaseoso. Y ese proceso se le llama sublimación. Y queda impresa esa fotografía en ese tazón. Y eso es un proceso de sublimación. Entonces tendríamos, ¿cierto?, de los cambios de estados, de sólido a líquido, se le llama fusión. Esto resume. Entonces, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. Cuando hablamos de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Cuando se pasa de gaseoso a líquido, cuando bajamos la temperatura, se le llama condensación. Cuando se baja de líquido a sólido, se le llama solidificación. Y de gaseoso a sólido se llama igual que de gaseoso a líquido, condensación. Entonces, esos son los procesos, ¿cierto? Y los cambios con respecto a la materia y con respecto a los estados de la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hablamos? Muy bien. Si tienen duda, escríbamela, porque es bueno para que podamos conversarlo
¿cierto? Y puedan tener claro. Espero tener el PPT que me lo pueda subir porque no pude ahora. Perfecto. Fue un gusto por lo menos ver sus nombres. Trabajen en la materia, los materiales que se les ha entregado. No dejen de leer los materiales que se les ha entregado. Ah, mira, ahí me hicieron una pregunta. Bien, Benjamín. De gaseoso a líquido se llama condensación. El proceso, condensación. De gaseoso a líquido, condensación. Y sí, en el cuaderno copien, por favor, el mapa conceptual que aparece en el primer PPT, ya en el primer PowerPoint. Está en la página web de la escuela y ahí está el PPT. Bueno, esto sería la clase del día de hoy. El PPT está en el PowerPoint, Ezequiel. Sí, lo voy a colocar acá en la pizarra, pero es cristianoriente.cl. Ahí buscan, en esa página, buscan donde están los cursos, van a encontrar su curso que es el cuarto año B, y van a buscar ahí donde está Ciencias Naturales, y ahí en Ciencias Naturales van a encontrar, ¿cierto?, un PowerPoint donde aparece ese mapa conceptual, para que lo anoten, por favor, en el cuaderno. Próxima clase, que posiblemente sea el lunes, no estoy seguro, pero les voy a confirmar. Necesito que estén con el libro de clase, ¿ya? Eso. Nos vemos, que estén muy bien, descansen fin de semana, mañana es feriado, así que pueden descansar. Que estén muy bien, se les quiere mucho, cuídense. Chao. 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 Chao, que estén bien. Que le vaya bien. Igualmente a ustedes, que les vaya muy bien. La mesa de manos, no salgan sin ponerse mascarilla. Cuídense. Chao. Chao, que estén bien. Usted igual. Entonces, una vez.